Las luces blancas del Hospital Infantil Esperanza parpadeaban suavemente sobre los pasillos silenciosos, mientras Jaque Martínez, un conserje de 32 años, empujaba su carrito de limpieza por el ala pediátrica. Su camiseta gris y sus pantalones de trabajo eran simples, funcionales, y sus manos, curtidas por años de esfuerzo, contaban historias de dedicación y constancia. Sin embargo, lo que hacía diferente a Jaque no era su labor, sino la forma en que iluminaba el día de los pequeños pacientes con su amabilidad genuina. Llevaba 3 años en el hospital desde que dejó el servicio militar, buscando estabilidad mientras estudiaba psicología infantil en clases nocturnas. Sus compañeros lo conocían como ese hombre que siempre encontraba un momento para hacer reír a un niño nervioso o guiar a una madre perdida entre los interminables pasillos del hospital. Pero nadie imaginaba que aquel turno ordinario cambiaría su vida para siempre. Aquel martes por la mañana, Jaque estaba reemplazando unas lámparas en el área de terapia del habla, cuando escuchó voces alteradas provenientes de una de las salas. A través de la puerta entreabierta, alcanzó a ver a un hombre de traje impecable discutiendo con una mujer vestida de forma profesional, que parecía ser la terapeuta. «Esto es inaceptable», decía el hombre, con la voz quebrada entre la frustración y la desesperación. «Han pasado 8 meses desde el accidente, y Emma sigue sin decir una sola palabra. He contratado a los mejores expertos y nada ha funcionado». Jaque reconoció el tono de dolor que se escondía tras aquella ira. No era enojo profesional. Era el grito silencioso de un padre impotente ante el sufrimiento de su hija. «Señor Davidson, comprendo su preocupación», respondió la terapeuta con calma. «Pero el mutismo selectivo tras un trauma no se cura de la noche a la mañana. Emma puede hablar, pero su miedo no la deja hacerlo. Necesita tiempo y el vínculo correcto». Jaque no lo sabía aún, pero ese vínculo pronto lo cambiaría todo. «¿Tiempo?», repitió el hombre, con la voz temblorosa y los ojos nublados. «¿Cuánto tiempo más? Antes hablaba sin parar. Era tan alegre, tan llena de vida. Ahora solo guarda silencio, y cada día siento que la pierdo un poco más». Jaque miró discretamente hacia la sala. Allí, en una pequeña silla color pastel, estaba una niña de unos 4 años, con el cabello rubio y rizado, vestida con un delicado vestido blanco con tonos rosados. Pese a su aspecto tierno, su postura hablaba de una tristeza demasiado grande para su edad. La niña observaba un punto fijo en el vacío, como si se hubiera refugiado dentro de sí para escapar del mundo. La terapeuta intentaba atraerla, mostrándole juguetes y tarjetas con dibujos, pero Emma no reaccionaba en absoluto. «Emma, cariño», dijo el hombre, arrodillándose junto a ella. «Papá está aquí. Puedes mirarme, puedes decir algo». La niña permaneció inmóvil, sin levantar la vista, como si su padre no existiera. En ese silencio, Jaque sintió algo moverse dentro de él, sin saber que aquel instante marcaría el comienzo de algo que no podría olvidar. En un mundo completamente ajeno al bullicio del hospital, Jaque sintió que algo se le rompía por dentro al ver a aquel padre y su hija. Reconocía los síntomas del estrés postraumático infantil, algo que había estudiado con detalle en sus clases de psicología, y que también había visto de cerca durante su tiempo en el ejército. Pero más allá de la teoría, sabía que a veces lo que un niño roto necesita no es un método, sino un corazón que lo entienda. Cuando la sesión terminó sin ningún avance, Jaque observó cómo el hombre levantaba en brazos a la pequeña. Los brazos de la niña colgaban inertes a los lados, sin mostrar reacción alguna ante el contacto o el movimiento. «Disculpe», dijo Jaque con voz suave, acercándose en el pasillo. «No pude evitar escuchar. Soy Jaque Martínez, trabajo aquí en el hospital». El hombre lo miró con la mirada agotada de quien ya ha escuchado demasiados consejos inútiles. «Soy Richard Davidson, y ella es mi hija Emma», respondió con tono resignado. «Señor Davidson», dijo Jaque, dudando un instante, «sé que quizás suene atrevido, pero tengo experiencia con niños que han pasado por traumas». Esa frase, simple y sincera, sería el primer paso hacia un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Me permitiría intentar un enfoque distinto con Emma?», preguntó Jaque con cautela. Richard lo miró con una mezcla de agotamiento y desconfianza. «Eres personal de mantenimiento», dijo con voz contenida. «Sin ofender, pero he invertido una fortuna en los mejores especialistas del país. No veo qué podrías hacer tú que ellos no hayan logrado». «Entiendo su escepticismo», respondió Jaque con serenidad. «Pero a veces, los niños no necesitan que los arreglen. Solo que alguien permanezca a su lado sin esperar nada a cambio». Richard frunció el ceño confundido. «¿Y qué propones exactamente?». «Déjeme pasar un rato con Emma en mis descansos», dijo Jaque con sinceridad. «No será terapia, ni tratamiento. Solo 2 personas compartiendo el mismo espacio. Sin presión, sin exigencias. Solo presencia».
El hombre bajó la mirada hacia su hija, que seguía absorta, ajena a la conversación, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Y en ese silencio, algo diminuto, casi invisible, comenzó a cambiar. ¿Qué tipo de formación se necesita para trabajar con niños?, preguntó Richard, aún con cierta duda en la voz. Estudio psicología infantil, y durante mi tiempo en el ejército, traté con varios casos de trauma, respondió Jake con calma. Pero más allá de los títulos o la experiencia, sé lo que es esconderse en el silencio, cuando el mundo se siente demasiado pesado. Hubo algo en su tono, una sinceridad que atravesó las defensas de Richard. Finalmente, asintió y permitió que Jake pasara tiempo con Emma durante sus visitas al hospital. En las semanas siguientes, Jake se sentaba junto a la niña en el jardín del hospital, durante sus descansos de almuerzo. Nunca la presionaba para hablar ni esperaba una respuesta. Simplemente compartía su espacio. A veces leía en voz alta cuentos infantiles, otras tarareaba melodías suaves, y en ocasiones solo permanecía en silencio mientras los pájaros cantaban entre los árboles. «¿Sabes, Emma?», dijo una tarde, sentados en un banco rodeado de flores. «Conocí a una niña que adoraba las mariposas. Podía pasar horas mirándolas volar. Decía que eran como pequeños arcoíris con alas». Emma no dijo nada, pero en sus ojos, por primera vez, algo pareció despertar. Emma no mostró ninguna reacción visible, pero Jake notó algo distinto. Su respiración era más tranquila y su cuerpo ya no estaba tan tenso. «¿Sabes qué pasa con las mariposas?», continuó Jake con voz suave. «Comienzan como orugas que se esconden en su capullo, cuando el mundo se vuelve demasiado grande. Se quedan allí, esperando, hasta que sienten que es seguro salir y mostrar sus alas al sol». Semana tras semana, Jake mantuvo esas sesiones silenciosas y amables. Nunca la presionó para hablar ni para participar. Solo le ofrecía su compañía, su calma y su constancia. Le contaba historias sencillas, tarareaba melodías suaves o simplemente observaban juntos cómo las hojas se mecían con el viento. Poco a poco, Richard comenzó a quedarse para mirar desde lejos, al principio con escepticismo, luego con un asombro silencioso. Notaba pequeños cambios en su hija, su postura más relajada, su respiración más estable, y de vez en cuando, esa mirada fugaz hacia los pájaros o las flores, como si algo dentro de ella comenzara a despertar. «Jake», dijo Richard una noche, mientras caminaban hacia el estacionamiento, «¿qué estás haciendo diferente? Porque por primera vez en meses siento que mi hija está volviendo a la vida». «Tengo que preguntarte algo», dijo Richard mientras caminaban juntos. «¿Por qué haces esto? Pasas tus descansos y tu tiempo libre con una niña que ni siquiera parece notar que estás ahí. ¿Qué ganas con todo esto?». Jake guardó silencio unos segundos, buscando las palabras adecuadas para expresar algo que para él era más sentimiento que razón. «Señor Davidson», respondió finalmente, «tengo la suerte de pasar tiempo con una niña increíble, que está haciendo un esfuerzo inmenso por sentirse segura en un mundo que alguna vez la hirió. Aunque nunca vuelva a hablar, merece saber que su valor no depende de eso. Pero, supongo que esperas que lo haga, ¿verdad?», preguntó Richard, con una chispa de esperanza en la voz. «Claro que lo deseo», dijo Jake con una sonrisa tranquila. «Pero mi esperanza no está en que rinda o logre algo. Está en que se sienta querida, protegida y libre de elegir cuándo volver a abrirse al mundo». Y fue durante la sexta semana de esas silenciosas sesiones cuando algo cambió. Jake estaba leyendo un cuento sobre un cachorro perdido, cuando Emma, sin previo aviso, se levantó del banco y caminó hacia una pequeña fuente donde un pajarito acababa de aterrizar. Lo que ocurrió después, nadie en el hospital lo olvidaría jamás. «Pajarito», susurró Emma tan bajo que Jake dudó si realmente lo había escuchado. Pero la palabra flotó en el aire, frágil y mágica, entre ambos. Era el primer sonido que Emma pronunciaba en 8 meses. Los ojos de Jake se humedecieron, aunque mantuvo la voz serena, como si fuera lo más natural del mundo. «Sí, Emma», dijo con ternura. «Es un pajarito marrón. Parece que tiene sed». «Pajarito sediento», repitió ella, apenas audible, pero con una intención tan clara que partió el silencio en dos. Desde aquel instante, Emma comenzó a despertar de su silencio de forma suave y espontánea. Primero fueron palabras sueltas, luego frases cortas, siempre nacidas de lo que observaba a su alrededor, no de preguntas ni ejercicios dirigidos. Los terapeutas del hospital quedaron asombrados por su avance, pero Jake comprendía la verdad, no era una técnica ni un método lo que la había hecho hablar, sino la seguridad de sentirse vista, aceptada y amada sin condiciones. Y en esa pequeña voz, temblorosa pero valiente, Jake entendió que había presenciado un milagro. «Jake», dijo Richard una tarde,
mientras observaban a Emma correr por el jardín persiguiendo burbujas, riendo y llamando a cada una por su nombre. ¿Te das cuenta?, continuó con la voz entrecortada. Me has devuelto a mi hija. Lo digo en serio, si pudieras enseñarle a hablar de nuevo, te daría lo que fuera. ¿Cómo puedo pagarte por esto? Jaque sonrió, viendo a la pequeña reír a carcajadas mientras las burbujas estallaban frente a ella. No me debe nada, señor Davidson, respondió con calma. Pero si realmente desea hacer algo que marque la diferencia, podría apoyar un programa aquí en el hospital, uno que ofrezca atención emocional adaptada al trauma. No solo terapia tradicional, sino espacios donde los niños puedan sanar a través de vínculos reales, con personas que los escuchen sin juzgar. ¿Se refiere a contratar a más gente como usted?, preguntó Richard. Me refiero a crear oportunidades para que los niños se conecten con adultos que no intenten repararlos, sino que simplemente los amen mientras se reconstruyen a su propio ritmo. 6 meses después, Jaque caminaba por los pasillos del recién inaugurado Centro de Sanación Familiar Davidson, dentro del Hospital Infantil Esperanza. Y al ver a nuevos niños reír en aquel jardín, comprendió que a veces sanar un corazón puede cambiar el destino de muchos. El programa que Jaque había ayudado a crear ofrecía apoyo integral a niños y familias que enfrentaban el trauma, combinando la terapia tradicional con nuevos enfoques centrados en la conexión humana y la seguridad emocional. Emma, ahora con 5 años y una energía inagotable, no dejaba de hablar sobre todo lo que la rodeaba, desde las mariposas hasta sus cuentos favoritos. Se había convertido en la pequeña embajadora del centro, inspirando a otros niños y recordándoles a sus familias que la sanación sí era posible. «Jaque», dijo Emma tirando de su manga mientras él se preparaba para comenzar su turno. «¿Hoy me leerás el cuento de la mariposa?» «Claro que sí, Emma», respondió sonriendo. «Pero antes, ¿te gustaría ayudarme a regar las flores del jardín?» «Sí», exclamó ella con entusiasmo. «Y mientras lo hacemos, quiero contarles sobre las mariposas que duermen en sus capullos, esperando sentirse seguras para volar». Mientras Jaque y Emma caminaban de la mano hacia el jardín, el sol de la tarde iluminaba sus pasos. Desde la ventana de su oficina, Richard los observaba con una sonrisa silenciosa, sabiendo que aquel pequeño milagro que había presenciado ya no le pertenecía solo a su hija, sino a todos los niños que algún día aprenderían a volar otra vez. Aquel trabajador de mantenimiento, que solo había pedido la oportunidad de sentarse en silencio junto a una niña herida, terminó dándole a su familia algo que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado: la certeza de que el amor y la paciencia pueden sanar heridas que la medicina y la ciencia no alcanzan. El conserje, que había logrado lo imposible, donde los expertos habían fallado, enseñó a todos una verdad simple y poderosa a veces. La sanación más profunda no proviene de técnicas ni tratamientos, sino del acto silencioso de estar presente para alguien que necesita sentirse visto, aceptado y amado tal como es. Y aquella niña, que un día se envolvió en su propio silencio como en un capullo, aprendió que cuando el mundo vuelve a sentirse seguro, no hay nada más hermoso que desplegar las alas y dejar que tu voz vuelva a volar.